¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, comenzamos con este capítulo que sigue ahora, que es Esdras 8. ¿Sí? Bueno, es un capítulo bastante largo, así que, bueno, vamos a hacer algunas cositas para que no ponerlos a leerlo completo. A ver, sería lo ideal, ¿no? Pero, es más, al principio hay unos cuantos versículos de genealogía que, bueno, ya sabemos que tienen su función, su utilidad, lo hemos mencionado. Eh, pero para el análisis puntual de este capítulo, vamos a empezar a ver algunas cositas, ¿sí? Bueno, Esdras 8, ténganlo a mano, porque vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Y este capítulo, vamos a arrancar de lleno. Yo quiero que veamos dos o tres cositas de este capítulo, ¿sí? Primero, una visión general de lo que pasó en el capítulo 8. Vamos a ver como un pequeño resumen. Después en segunda instancia, vamos a resaltar algunos puntos principales, o mírenlo así, en la medida que leamos, actitudes destacables de parte del protagonista, ¿sí? Y en tercera instancia vamos a ver la razón de por qué todo esto sucedió y por qué sucedió así. ¿Está bien? Así que, bueno, como yo les decía, tenemos un poquito en la lectura de Esdras 8, pero un poco lo vamos a ir parafraseando para que no sea una locura de extenso. Esdras 8 arranca, dice, estos son los jefes de casas paternas y genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Sí, como sabemos, Israel estaba siendo, digamos, súbdito de un reinado, de este imperio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como vimos en el capítulo anterior, se les había habilitado volver, ¿sí? Es más, no solo que a Israel se le permitió volver, sino que se le dieron muchas cosas, ¿sí? Veíamos que se le dieron permisos, a Esdras se le dieron muchos derechos, ¿sí? Él podía poner gente, nadie lo podía parar, es más, vamos a ver algunos detallitos más, pero bueno, arranca el capítulo 8 con una genealogía que abarca los primeros 14 versículos, ¿sí? Que de algún modo detalla todos los que fueron, ¿sí? Pero vayamos al versículo 15. Una vez que detalla a todas estas personas que fueron con él, ¿sí? Miren, les leo el versículo 2, ¿sí? De los hijos de Fines, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, bueno, y así son los primeros 14 versículos. Y cuando llegamos al 15 dice, los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el centro de Esdras? ¿Cuál es el evento principal que tenemos en Esdras? ¿Sí? Es la reconstrucción del templo, que ya estuvimos viendo mucho de eso en los primeros capítulos. El tema es que ¿quiénes son los que ministran, los que trabajan en el templo? ¿Sí? ¿Quiénes son? Los levitas. También son los sacerdotes, los encargados de hacer todo lo que se hacía en el templo, ¿sí? Los sacrificios y demás. También eran los encargados de la enseñanza. De algún modo el gobierno en Israel estaba desarrollado a través de los levitas. Entonces, ¿qué pasa? Revisan, bueno, somos todos los que somos, pero entre todos los que eran, no habían levitas. Y nosotros reconstruimos el templo. ¿Y qué pasa si no hay levitas y tenemos el templo y no hay levitas? Y no, hay que conseguir levitas. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer problema que surge acá, ¿sí? Vamos a decir que era un gran problema porque si no teníamos los levitas, todos los levitas eran los encargados de todas las funciones, de trasladar las cosas ¿se acuerdan cuando teníamos el tabernáculo? De todas las funciones, de transportar cosas, de los sacerdotes que estaban ahí entre los levitas y demás. Así que había que conseguir levitas. Bueno, versículo 16. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, bueno, y unos cuantos más, hombres principales, asimismo a Jayarit y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia,
y puso en boca de ellos las palabras que había de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Entonces, bueno, ya había un plan. Se podía hacer algo. Había un lugar, ¿sí? Casifia, que parece que ahí era donde se estaban radicando o exiliando los levitas. Entonces, si ahí estaban todos los muchachos estos que necesitamos, vamos a buscarlos. Se mandó gente para ello. Versículo 18. Empezamos a ver los detalles que les decía. Y nos trajeron, los enviados, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, 18, y bueno, y sigue detallando algunos más también. Versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, ¿qué pasa? Acá se empieza a plantear otro problema más. ¿Está bien? El primer problema, ¿cuál era? Tenemos templo, no tenemos levita. Hay que conseguir levitas. Se consiguieron los levitas, los mandaron a buscar y, como decía el versículo 18, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios. Aparecieron los levitas. Listo. Ahora, versículo 21, publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Vamos a ver el segundo problema, pero este problema, si se quiere, era un poquito más grave, al menos por lo que vemos acá, ¿sí? Porque el primer problema, de algún modo, fueron a buscar a lo que necesitaban y vinieron con mayor o menor dificultad, no hay mucho detalle, pero aparecieron rápidamente, podríamos decir. Pero este segundo problema tenía una dificultad mayor. Vamos a leer un poquito para ver de qué se trata, porque de algún modo Esdras llama a hacer ayuno, a afligirnos y a pedirle a Dios, ¿sí?, por tener un buen camino, por trasladarse, porque evidentemente había que hacer un traslado, que ese traslado fuera con éxito. Entonces sigamos leyendo. Dice, porque tuve vergüenza, versículo 22, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, esto le dijeron al rey, Esdras le dijo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Así que, de algún modo, Esdras le contó y le mostró lo que era Dios y cómo los iba a guardar a ellos, entonces, ¿con qué cara le iba a ir a pedir gente que lo protegiera? Bien le podría decir el rey, pero si vos me viniste a decir que tu Dios es poderoso y te cuida siempre, ¿cómo me venís a pedir protección? Eso es lo que pensó Esdras. Entonces dice, yo no puedo pedirle eso al rey, ¿sí? Versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Versículo 25, y les pesé la plata, bueno, veamos el 24, vamos así no perdemos tanto. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Entonces, ¿cuál era el problema? Movilizarse no era tanto el problema, porque el pueblo, bueno, de algún modo se podían mover y sin mayor problema, está bien, era mucha gente, pero había un grave problema. Tenían un tesoro que trasladar, una cantidad muy grande de dinero, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de qué se trataba. Leemos rápidamente, versículo 26. Pesé pues en la mano de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro, de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Dios, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Está bien? Ahora, si nosotros empezamos a ver qué son estos, cómo es los talentos, qué cantidad en peso es, ¿sí? Y en peso de plata y en peso de oro, y empezamos a hacer algunas cuentitas de lo que sale hoy 1 kilo de oro y 1 kilo de plata, nos vamos a dar cuenta que realmente eran
una cantidad de dinero bastante interesante. Aproximadamente 300 millones de dólares es lo que tenían que trasladar, ¿sí? Así que, vamos de vuelta, ¿sí? Esdras tenía que irse desde donde estaban ahí en Babilonia hasta Jerusalén, ¿sí? Por eso es que habla de subir a Jerusalén. Tenía que llevarse a la gente, había conseguido a los levitas, pero tenía que llevar toda esta ofrenda que venía de parte del rey, ¿sí? Como dice acá, del rey, de sus consejeros, de sus principales, y también de Israel. Israel había puesto de esa ofrenda. Entonces, ¿cómo te movilizás? Algunos creen que una distancia cercana a los 1000 kilómetros, ¿cómo te movilizás con 300 millones de dólares en oro y plata, sabiendo que posiblemente muchas personas estarían enteradas de esta situación? Así que creo que a cualquiera de nosotros nos podría poner los pelos de punta. Es más, hoy en día, no sé si alguno salió recientemente, yo hace poco tuve que salir y andar en una zona con mucha gente que, la verdad, creo que ya hemos perdido la costumbre, me sentía raro de andar con gente cerca en una avenida, caminando, y andaba con las manos en los bolsillos y sabemos que hay un poco más de delincuencia ahora debido a, bueno, a todos los problemas que trajo la cuarentena y demás. Imagínate, o imagínense, andar con semejante cantidad de dinero, de oro, de plata y cosas valiosas, caminando por cualquier lado, con la posibilidad de ser presa fácil para cualquier malhechor, porque de algún modo no tenían protección, ¿sí? Eran un pueblo que era cautivo, armas y cosas de esas seguramente no las tendrían desarrolladas, así que este es el segundo y capaz el más grande problema que estaba teniendo Esdras y todo el pueblo, ¿sí? Pero vamos a spoilear directamente esta situación, vamos a contar el final, ¿sí? Y vamos al versículo 30, ¿sí? Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traer a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios, y dice, y partimos del río Ahava, el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Y bueno, después cuenta el versículo 33 hasta el final, que bueno, que contaron todo, que bueno, llegaron con éxito, ¿sí? En resumen de cuentas, todo este gran problema que se estaba planteado, de algún modo se solucionó. Detalle más, detalle menos, lograron llegar con todo el oro, con toda la plata, con todas las cosas, todas las ofrendas, llegaron desde Babilonia hasta Jerusalén, ¿sí? Así que es más o menos esa la historia o el planteo que tenemos acá en Esdras 8, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿qué sucedió acá? ¿Sí? Entonces quiero que entremos en la segunda parte, el segundo planteo que yo les quería hacer, ¿sí? Ya vimos un poco de qué se trata la historia. 2 grandes problemas, no tenemos levitas, dificultades para trasladar semejante cantidad de dinero, resueltas. Ahora, ¿cómo se resolvió esto? ¿Cómo podemos aprender nosotros de esto que hizo Esdras, de esto que aplicó Esdras, para tomarlo para nosotros? ¿Sí? Así que vamos a ver rápidamente, en lo mismo que ya leímos, un resumen de detallitos, que tal vez ya los notaron. Versículo 18. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros un varón entendido. El detalle es este, y no poco importante. Nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios. Versículo 29. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Versículo 31, a la mitad. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Está bien? Así que Dios estaba en el medio de todo esto. Dios estuvo asistiendo el viaje. Dios estuvo asistiendo el cubrir esta necesidad de los levitas. Dios estuvo en el medio de todas estas situaciones, acompañando, proveyendo. Miren, es más, capítulo 7, versículo 27. ¿Saben qué pasa? Si recuerdan bien, el jueves pasado estuvimos viendo el capítulo 7, en donde se veía toda la provisión que tuvo el rey Artajerjes hacia el pueblo. Y les dio la verdad, al pueblo les dio todo, les dio paso libre. Fíjense que de todas las cosas, los regalos, las ofrendas que dio para el Dios, ¿sí? Para el Dios de los hebreos, ¿sí? Para nuestro Dios.
les dio paso. A todos los que se atravesaran les tenían que dar bienes y darles cosas para que ellos pudieran viajar, ¿sí? Y el versículo 27 del capítulo 7 dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros y todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces, evidentemente, atrás de todo este viaje monumental de trasladar tanta gente, trasladar tantos recursos, tantas riquezas, ser librados de algún modo de, no vamos a decir, no dejaron de ser cautivos, pero pudieron hacer y manejarse como de algún modo el pueblo de Israel quiso, ¿está bien? Podían adorar a su Dios, pudieron reedificar el templo, y más adelante vamos a ver también en Nehemías que se pudo reedificar el muro. Así que hubo toda una bondad de parte de este rey pagano, ¿sí? Que la verdad es que no tenía necesidad ni ningún interés en todo esto, tal vez, les proveyó todo. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? Dios. Como bien reconoció Esdras en cada momento que pudo, en cada punto de la historia, Esdras reconoce: esto viene de Dios. Ahora yo les pregunto, hay una herramienta que utilizó Esdras. Yo estoy preguntando y están todos muteados, perdón, me había olvidado de ese detalle. Así que, bueno, no importa, yo les pregunto, piensen y yo les voy a responder. Me estaba olvidando que no podían desmutearse, perdón. Sí, se Bueno, pueden hay una desmutear, herramienta, ¿sí? Bueno, si alguno quiere arriesgar, fíjense. Hay una herramienta que utilizó Esdras, una función, una herramienta que nosotros tenemos hoy en día, que él utilizó y la menciona 2 veces en el capítulo 8, una herramienta con la que él logró llevar a cabo todo esto. ¿Cuál fue esa herramienta? ¿Se les ocurre? Una herramienta espiritual, obviamente. Bueno, les voy a tirar una pista. Está en el versículo 21. Es una arriesgada, como vos dijiste. 21 y 23. ¿Ayunamos? Ayunó, claro. Exactamente. Esa fue la herramienta. Ahora, uno cuando escucha ayuno dice: es lo que normalmente me hace el médico cuando yo me tengo que hacer análisis, es un bajón, porque yo ya 12 horas, 8 horas antes ya no puedo comer, y la verdad, ¿para qué? ¿Por qué? Si son un análisis, ¿y qué sentido tiene? Bueno, después era para analizar en la Facultad de Medicina, pero el tema es, ¿cómo nos puede servir esto a nosotros? ¿Cómo le sirvió esto a Nehemías? Nosotros, no sé ustedes, pero ¿cuántas veces escucharon un mensaje sobre el ayuno? ¿Sí? Yo tenía, miren, les voy a contar una anécdota. Yo tenía un compañero, cuando era bien chico, que él era de otra denominación y acostumbraba a ayunar. ¿Sí? Es más, él a veces venía, nosotros, me acuerdo en esa época, no sé cómo sería la situación, pero uno compartía comida en los recreos con los compañeros. Y vos le ofrecías y decías: no, estoy ayunando. ¿Sí? Yo era chico, él era chico, era compañero de mi curso. Cada tanto lo hacía. La verdad es que nunca me dijo por qué ni cómo. Yo sabía algo del ayuno, muy poco. Sabía que otras denominaciones lo hacían y que lo tenían como una costumbre. Ahora, el tema es: ¿cómo funciona el ayuno? ¿Cómo lo usó Esdras? Sí, disculpen que soy insistente, pero les quiero generar ahí una picazón en la cabeza, como tal vez en algún momento la tuve y la pude saciar. Que lo tenemos acá, ahora vamos a ver detallitos. Sí, pero el ayuno es una función muy interesante, una herramienta muy potente que nosotros podemos tener. Pero no lo piensen como yo lo veía, el ayuno era dejar de comer. ¿Sí? Y ahora vamos a ver detalles. Miren, acompáñenme, vamos a buscar en Isaías. Busquen en Isaías, capítulo 58.
Isaías 58, afortunadamente este capítulo es más corto, aunque no tendríamos que leerlo todo. Sí les recomiendo, léanlo todo, Isaías 58. ¿Ven el título que tiene arriba? ¿Sí? Depende de la Biblia, va a tener un título u otro, pero habla del verdadero ayuno, ¿sí? Y antes de empezar a hablar y dar detalles de esto, quiero que leamos lo que la Biblia nos dice sobre el ayuno, ¿sí? Versículo 1, Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Sí? Ya tenemos algunas ideas. Verdadero ayuno, recuerden esto, ayuno, el tema de acá, de este capítulo. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? El pueblo le pide, como que de algún modo le reclama a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así que esperemos acá. Se está planteando de algún modo un falso ayuno, ¿sí? Vimos el título arriba, el verdadero ayuno. Quiere decir que este capítulo, ya les digo, los títulos no son inspirados, los pusimos los hombres, si se quiere, sí, no si se quiere, fue así, pero nos dan una buena idea de lo que pasa en el capítulo, ¿sí? Pero en estos versículos 3 y 4 y 5 vamos a ver lo que es un mal ayuno, ¿sí? Esto de humillar el alma, ¿sí? De algún modo, pero un modo sin sentido, ¿sí? Fíjense que de algún modo oprimían a los trabajadores. Evidentemente, si vos haces todo mal, si vos haces lo que vos querés, y después querés hacer ayuno, ¿para qué? Miren lo que dice el versículo al final, el versículo 4, ¿sí? No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así que ya tenemos una pista. El ayuno es una función muy importante, es una herramienta muy importante para que nuestra voz pueda ser oída en lo alto, para que nuestro Dios pueda oír nuestra voz. Podríamos decirlo, vamos a ponerlo entre comillas, de una manera más clara, ¿sí? De algún modo nos damos una idea de que el ayuno nos acerca más a Dios. ¿Está bien? Así que sigamos leyendo. Pero bueno, vemos acá algunos detalles de lo que no hay que hacer, ¿sí? Buscar nuestro propio gusto, oprimir a los otros. Versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Sí? Una simple actitud, ¿sí? Como dice acá, ¿sí? de inclinarse. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Mateo, y tal vez en alguno de los otros evangelios, cuando el Señor le reclama a los fariseos que hacen ayuno, que demudan la cara, se hacen los que están, ay, vengo ayunando hace un mes, ¿sí? Haciéndose los que ayunan para que la gente los vea. Esa no es la idea. Sigamos leyendo. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Sí? Más detalles, más condimentos. Sigamos. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Así que el ayuno, esta herramienta que ya vamos a ver de qué se trata, porque olvídense de esto de morirse de hambre, de pasar días sin comer, ¿sí? Puede ser un detalle que va a sumar a la idea, pero que no sea esa nuestra idea del ayuno, ¿sí? Empecemos a ver ahora, como les dije recién en el versículo 2, para acercarnos a Dios. Y lo que vemos ahora, entonces nacerá tu luz
como el alba, vamos a empezar a poder ver más claramente. ¿Cuál era el problema de Esdras? Tenía un problema grave. Tenía que ir, trasladarse muchos kilómetros con un gran tesoro, con gente, y habían personas que se podían oponer, que les podían robar, que los podían lastimar, que los podían hasta destruir, ¿sí? Pero Esdras citó a todo el pueblo, los juntó ahí al lado del río ese que mencionaba, y todos ayunaron, todos se acercaron a Dios, a través del ayuno, ¿sí? Y de esta manera pudieron ver a Dios, pudieron ser oídos por Dios. Entonces, cuando empezamos a ver esta idea de que cuando tenemos alguna situación difícil, cuando queremos conocer algo, cuando nos queremos acercar a Dios para que nos escuche, pero para que nosotros lo escuchemos mejor. Mientras más nos acerquemos a Dios, mejor lo vamos a escuchar, mejor lo vamos a entender. Así que el ayuno viene a ser esta herramienta que nos permite acercarnos a Dios. Nos permite llevarle nuestros problemas, nuestras situaciones de una manera un poco más fuerte hacia Dios, y podemos nosotros también oírla. Sabemos que el Señor no necesita conocer lo que nos hace falta. Nosotros necesitamos conocer a Dios, entenderlo y escucharlo. Versículo 9. Entonces invocarás, ¿y qué? Y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Sí? Entonces, de algún modo, el ayuno se acompaña con esto que es dejar un poco el orgullo, ¿sí? Vemos muchos ejemplos y muchas ideas de personas que maltratan a otras personas, personas que se quieren hacer notar. Como les digo, que, a ver, si buscan ayuno, van a encontrar montones de casos en la Biblia de personas que ayunan, vamos a decir, de retos contra ayunos, como decíamos, contra los fariseos, ¿sí? Pero lo importante que nosotros entendamos ahora es cómo llevar a cabo un correcto ayuno, ¿sí? Cómo poder hacerlo. Así que sigamos leyendo. Bueno, el versículo 10 suma más de la idea. Versículo 11, Jehová, ¿sí? Otro efecto más sobre el ayuno. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y les leo un versículo más, y después entramos en detalles. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Presten atención a este versículo, a ver en qué se parece a lo de Esdras. Y los tuyos edificarán ruinas antiguas, templo destruido. Los cimientos de generaciones y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Detalles que no sé por qué, casualmente o no, sí, capaz, no digo capaz, pero no, totalmente lo contrario, ¿sí? Esto se aplica directamente a lo que hicieron Nehemías y Esdras, de reconstruir cosas que mucho tiempo llevaron destruidas, ¿sí? Pero, ¿cuál es la importancia entonces para nosotros esto? Del ayuno, que nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Esdras, tener éxito en las cosas que emprendió, ser protegido por Dios, de algún modo elevar casos para que nuestro Dios interceda por nosotros, acercarnos cuando nosotros tenemos alguna duda, quiero tomar una decisión en mi vida, quiero saber para dónde ir, qué hacer, cómo proceder, puedo acercarme a Dios para escucharlo, para yo escucharlo atentamente, para escucharlo más fuerte. Ahora, ¿cómo ayuno? ¿Cuál es la idea del ayuno? ¿Por qué muchos dejan de comer cuando ayunan? ¿Sí? Hay un efecto muy interesante que se da con la comida. ¿Alguna vez les habrá pasado a ustedes, seguramente mucho más antes de la cuarentena, que por ejemplo nos podíamos juntar y con la familia, con amigos, y hacer un ¿qué? Un asadito, ¿sí? Bárbaro, bueno, y otras comidas, pero pensemos en el asado, ¿sí? ¿Y qué viene al principio? Y capaz un choricito, una morcillita, alguna churita más, al que le gusta la molleja, o bueno, lo que sea, te podés comer algunas cuantas cositas. Y bueno, después viene alguna carnecita un poquito más poderosa, ¿no? Un vacío, unas costillas, entrañas, bueno. Y uno ya ahí viene comiendo bastante, ¿no? Y nunca falta que te tomes alguna bebida interesante, un vino, una cerveza rara con él. Pero cuando uno hace una celebración, cuando se junta con gente, come bastante, ¿sí? Y a mí me pasa que uno después ya está lleno y aparece el postre, ¿sí? Y alguien que hizo algo, una torta, y bueno,
Entonces ya por 2 o 3 días podrías dejar de comer sin problema, sin miedo a que te pase algo, ¿sí? Porque ya es mucha la comida. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense un día así, un sábado, que almorzaste de esta manera. ¿Qué es lo que uno va a tender a hacer directamente después? ¿Sí? Y no mucho más que una siesta, ¿sí? Porque te agarra una modorra importante, te agarra sueño, ¿sí? Sabemos nosotros, si leemos un poquito o buscamos en internet, ¿qué pasa? El sistema digestivo consume mucha sangre para llevar la tarea de la digestión, ¿sí? Y más cuando te diste una comilona como la que describíamos recién. Así que, ¿qué sucede? Al consumir el sistema digestivo tanta sangre, es normal que en la cabeza le falte un poquito, entonces da esa sensación de adormecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que si nosotros de algún modo quitamos la comida, ya les digo, a veces no es necesario quitarla una semana o 40 días, como vemos el caso del Señor en el desierto, de Elías, David, que lo hizo por 7 días, y Daniel, no sé si lo hizo por unos cuantos días así también, 20 días, una cosa así. Si nosotros empezamos a quitar esas cosas que nos pueden adormecer, que nos pueden distraer, como puede ser la comida, para nosotros estudiar la palabra, para indagar en la palabra, para buscarlo al Señor, ¿no les parece que sería mucho más beneficioso? Entonces, imagínense, nosotros podríamos, otra vez, estamos un sábado, ya comimos tal vez al mediodía y se viene la tarde, pero me voy a poner a estudiar. Me voy a poner a analizar la palabra. Y yo podría merendar, ¿sí? Podría comerme, qué sé yo, unas facturas, unas galletitas, lo que sea, un té, pero todo esto va otra vez a generarme lo que les comentaba yo, como en un almuerzo. Entonces yo podría dejar una comida. Podría decir, en esta tarde la voy a dedicar para estudiar, voy a dedicarme 3 horas, imagínense, por tirar un número, voy a dedicarme 3 horas al estudio de la palabra. Y en ese tiempo voy a dejar de comer, para no distraerme, para que no me falte sangre en la cabeza y de algún modo me tenga ganas de dormir y me quiera ir a dormir la siesta antes que estudiar. Podría agarrar también y dejar el celular, apagarlo, o dejarlo en otra habitación. Podría también no tener la televisión prendida. Podría también dejar cosas que tengo que hacer. Habla la Biblia incluso de la abstención del sexo para, digamos, tener discernimiento sobre algunas cosas. De esta misma manera, entonces nosotros podemos ver que el ayuno no es otra cosa que abstenerse de cosas que nos estorben para acercarnos a Dios. Así que nosotros podríamos hacer un ayuno, como yo les decía, de 1 hora, un ayuno de 2 horas, y tomemos entonces ahora el ayuno como limpiar mi entorno, limpiar mi mente. No me preocupo por el trabajo, no analizo, no, que tengo que trabajar, tengo que entregar, tengo que hacer la facultad, la universidad, el trabajo, el estudio, lo que sea. Empiezo a liberarme para yo dedicarme solamente a la palabra. ¿Está bien? Entonces, el ayuno es eso, es de algún modo despejar cosas. A veces una situación difícil nos va a llevar a querer ayunar, ¿sí? Por ejemplo, hemos tenido, no hemos tenido, pero he escuchado de algún caso que, por ejemplo, un hombre con el hijo muy enfermo, entonces, ¿qué pasa? No quiere hacer otra cosa más que dedicarse a Dios, a orarle y a pedirle. Por ejemplo, tenemos un caso en la Biblia de David, que 7 días y 7 noches ayunó porque su hijo agonizaba. Después sucedió que su hijo terminó muriendo, ¿sí? Y David cesó con el ayuno porque ya no había sentido de interceder por su hijo, porque ya estaba muerto. Que es más, lean después la historia que hasta la gente decía, ¿cómo? Ayunó 7 días mientras el chico estaba por morir y después ya estaba, empezó a comer y todo. Muy interesante historia para ver la función del ayuno, cómo lo aplicó David. Entonces busquen los casos en la Biblia de cómo se aplicaba el ayuno, cómo se despejaba la mente, ¿sí? Para poder dedicarnos a acercarnos a Dios, a buscar su voluntad, a interceder por alguien, por nosotros, por un familiar, por quien sea que puede estar pasando una dificultad, cuando es tiempo de prueba. Vale la pena que nosotros nos acerquemos a Dios en esta actitud de decir, todo lo que me estorba, todo lo que me molesta, lo dejo de lado para poder escuchar fuertemente la palabra de Dios, ¿sí? Y que sea como, perdón que voy a buscar el versículo, ¿sí? Discúlpenme. Acá está.
¿sí? Para que nosotros, cuando lo busquemos a Dios, ¿sí? Suceda lo siguiente, versículo 8 de Isaías 58, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y es lo que vemos que sucedió con Esdras, con el pueblo. Llegaron sin problemas, con semejante fortuna, que yo creo que muchos se habrán enterado y muchos habrán tal vez buscado la manera de hacerse de esa fortuna. Y muchos estaban interesados en destruir el pueblo. Imagínense, frágiles, caminando ahí por zonas desérticas, ¿sí? Fue la manera que aplicó ahí Esdras, este recurso que nosotros disponemos para poder acercarnos a Dios, ver su voluntad. Y como veamos en este caso de Esdras, pudo llevar a cabo el plan de Dios para la reconstrucción del templo, y bueno, como vamos a ver después a continuación, lo relaciono mucho con Nehemías porque tuvo una tarea similar en cuanto a reconstrucción, y fueron personas fuertemente exitosas porque lo buscaban a Dios, se acercaban a Dios. Por ejemplo, con esta herramienta que es el ayuno. Así que no nos quede esto del no comer como una equivalente de ayuno, sino como ayunar de lo que sea, ayunar del celular, ayunar de tareas, ayunar de cualquier cosa que pueda estorbar nuestra mente. Así que espero que el Señor bendiga su palabra y podamos empezar a practicar esto más del ayuno, ¿sí?